Durante los meses de verano de junio a agosto de 1991, algo aterrador golpeó a la pequeña y pacífica comunidad agrícola de Vineyard, Utah. Lo que 5 amigos, Corbin, Chad, Dennis, Holly y Tanya, de entre 12 y 13 años, dijeron a sus padres fue descartado como una tontería. Es decir, hasta que volvió a suceder en el verano de 1992, y esta vez dio un giro horrible. 7 años después, Corbin finalmente contó toda la historia de lo sucedido durante esos 2 veranos. Sus amigos dieron el mismo relato. Esta es su historia. Nunca más me acercaré ni pondré un pie en un campo de maíz. Habíamos estado jugando en los campos de maíz desde que estábamos en el jardín de infantes y nunca pasó nada. Todo empezó a ir mal en el verano del 91 y salió terriblemente mal en el 92. Tuvimos una primavera temprana en 1991, por lo que los agricultores pudieron plantar el campo antes de lo habitual. Cuando llegaba el verano, siempre estábamos afuera explorando el área, atrapando ranas y serpientes, construyendo fuertes y simplemente divirtiéndonos. Sin embargo, una cosa que siempre hacíamos, tan pronto como crecía lo suficiente, era correr y jugar en los campos de maíz que nos rodeaban. El granjero de al lado siempre se enojaba si nos pillaba en su maíz, así que parte de la diversión era esconderse de él mientras hacía sus rondas regando los campos. No recuerdo el día exacto, pero creo que fue la primera o segunda semana de junio. Empecé a tener la misma pesadilla todas las noches durante una semana seguida. Mis amigos y yo corríamos por un campo de maíz con miradas de terror en nuestros rostros. Entonces, de repente, nos encontramos formando un círculo con la cabeza gacha y tomados de la mano. Luego me despertaba sudando. Siempre tuve sueños extraños, pero este me sacudió hasta lo más profundo y me despertaba sintiéndome vacío por dentro el resto del día. Después de que terminó la pesadilla, me olvidé de ella y seguí jugando y disfrutando del verano como de costumbre. No fue hasta principios de julio que empezó. Siempre nos reuníamos en el gran árbol detrás de mi casa después del desayuno y luego salíamos a nuestra aventura diaria. Esa mañana, mientras caminábamos y hablábamos, decidiendo en qué tipo de problema o diversión nos gustaría meternos, Holly mencionó que el maíz era lo suficientemente alto como para empezar a jugar con él. También había visto a Kay, el granjero, dirigirse hacia allí en la vieja moto que siempre usaba, probablemente para regar el campo, lo que aumentaba la emoción. Todos estuvimos de acuerdo, riendo, mientras caminábamos por el camino de tierra hacia el campo de maíz. Cuando llegamos al campo en el que nos gustaba jugar, nos reímos cuando vimos la moto de cross de Kay por el camino, así que supimos que no estaba lejos. Nos susurramos el uno al otro. Sería divertido ver si primero podemos encontrarlo en algún lugar del campo sin que él nos vea. Mientras saltábamos la zanja y salíamos al campo, nos dimos miradas extrañas. No se parecía a ninguna mirada que hubiera visto en mis amigos. Ninguno de nosotros dijo nada cuando Tanya comenzó a caminar hacia el maíz, con el resto de nosotros siguiendo en fila india y yo cerrando la marcha. Caminamos por un rato antes de que Tanya se detuviera repentinamente, haciéndome correr hacia la espalda de Chad, casi enviándolo al suelo. «Oye, ¿por qué paraste?», preguntó Chad. «Hay algo aquí arriba», respondió Tanya en un tono casi preocupado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Denise en voz alta. «Tranquilo, no necesitamos que el viejo sepa que estamos aquí todavía», susurré lo suficientemente alto como para que él me escuchara. La curiosidad se apoderó de mí, así que pasé a la siguiente hilera de maíz y caminé hasta donde estaba Tanya. Estaba confundido por lo que vi allí. Prolijamente dispuestas, una en cada hilera de maíz, había 5 cajas negras brillantes con cintas de seda rojas envueltas alrededor. Caminé hacia el más cercano a mí, al igual que los demás,
y todos parecíamos haber visto un fantasma o algo así. Luego, como al unísono, nos arrodillamos frente a una caja, tomamos el extremo de la cinta roja y tiramos de ella hasta que se deslizó suavemente por el costado de la caja. Mi corazón se aceleró cuando puse mis manos en la tapa, sin saber qué podría haber allí. Miré a Tanya y estaba a punto de preguntarle qué debíamos hacer cuando ya estaba levantando la tapa de su caja. Mientras miraba dentro, tenía una expresión de sorpresa en su rostro que rápidamente se convirtió en una sonrisa. «Vamos, ¿qué hay dentro?», yo pregunté. Ella simplemente me miró mientras metía la mano dentro de la caja, sacaba lo que había allí y lo levantaba. Era una cinta de casete de una banda de chicos que amaba y que había estado esperando durante bastante tiempo, pero para la que no tenía dinero. «¿Qué diablos?», pensé. Luego volví a mirar mi caja y rápidamente quité la tapa. Allí dentro yacía la figura de acción exacta que había estado esperando durante bastante tiempo. Me agaché y lo recogí mientras comencé a preguntarme cómo y por qué. Lentamente miré a mis amigos que estaban sacando cosas de sus cajas, cosas que siempre habían querido pero que nunca pudieron conseguir. Mientras nos arrodillábamos sosteniendo los artículos, las cajas desaparecieron de repente. «¿Qué?», dije mientras caía hacia atrás consternado, pero también sintiendo una sensación de emoción. Holly dejó escapar un leve grito mientras todos los demás jadeaban. «¿Qué acaba de pasar? Esto no puede ser real», dijo Denise, mirando el objeto que tenía en la mano. «Lo que tengo en la mano es real», respondió Chad. «Oye, ¿están ustedes malditos niños en mi maíz?», gritó el viejo Kay cuando lo escuchamos venir hacia nosotros. Saltamos y comenzamos a correr en dirección opuesta, todavía aferrados a nuestros regalos. Corrimos hacia el otro lado del campo por donde habíamos entrado. Una vez allí, llegamos a otra zanja y la seguimos hasta llegar al granero donde Kay guardaba su heno. Luego subimos la escalera que subía a lo alto del pajar. Luego corrimos hacia la pared y miramos a través de los agujeros para ver dónde estaba el anciano. Pudimos verlo caminando por el campo, regresando a su moto de cross, probablemente continuando sus rondas regando los campos. Respiramos aliviados cuando nos dimos la vuelta y nos sentamos en círculo. Estábamos hipnotizados por los artículos que habíamos sacado de las cajas. No podía quitarle los ojos de encima. De repente, pareció como si todo se hubiera detenido, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Lo siguiente que recuerdo fue estar detrás de mi hermano pequeño en su habitación, observándolo mientras jugaba con sus juguetes. Estaba tarareando algo cuando me acerqué detrás de él y le di una patada en la cabeza que lo envió al suelo. Luego tomé uno de sus libros de tapa dura del estante y comencé a golpearlo con él mientras me reía histéricamente. No pude detenerme y no quise hacerlo. Era como si lo estuviera disfrutando. Unos minutos más tarde, mi mamá entró corriendo a la habitación. Me quitó el libro de la mano y me arrojó contra la pared. Me quedé allí riendo mientras ella consolaba a mi hermano, preguntándome por qué diablos lo estaba golpeando. No dije una palabra, seguí riéndome. Después de consolar a mi hermano, se levantó, me agarró de la oreja, me arrastró a mi habitación y cerró la puerta. Con calma fui y me acosté en mi cama, dejé de reírme y solo miré al techo. Cuando mi papá llegó a casa, me puse el cinturón en la espalda, algo feroz. Aunque eso no me desconcertó. Me quedé en silencio con cada golpe cuando normalmente estaría llorando. Era como si me hubieran quitado todo sentimiento. Después de recibir mis azotes, me fui a dormir, regalo en mano. A la mañana siguiente, repetí mentalmente la paliza a mi hermano pequeño, pero me sentí indiferente al respecto. Solo podía pensar en el campo de maíz y el regalo mientras lo sostenía con fuerza.
Anhelaba volver al campo. Cuando entré a la cocina para comer, mi mamá me miró ferozmente y dijo: «¿Qué te pasó ayer? ¿Por qué le harías algo así a tu hermano pequeño? No vuelvas a hacer eso nunca más». Simplemente me encogí de hombros, luego me senté y desayuné. Después de comer, salté y salí corriendo para encontrarme con mis amigos en el gran árbol. Estaban todos allí esperándome, regalo en mano, como yo. Simplemente nos miramos fijamente hasta que Chad habló y dijo: «Después de sentarme ayer en el pajar, me desperté en la habitación de mi hermana menor y la estaba golpeando con su porra». En ese momento, las expresiones de todos se tornaron en incredulidad. «Yo también», respondí vacilante. Todos los demás asintieron con la cabeza, reconociendo que ellos también lo habían hecho, ya que todos teníamos hermanos menores. «Vamos al campo de maíz», dijo Tanya con una sonrisa mientras se giraba y se ponía los auriculares en su Walkman. Luego seguimos su fila india hacia el campo. No podía dejar de mirar el regalo mientras caminábamos. Miré hacia atrás para ver las caras de mis amigos pegadas a las de ellos. Una vez llegamos al campo, entramos por el mismo lugar que el día anterior. Caminamos hasta llegar al lugar donde habíamos encontrado las cajas negras. Nuestras huellas e impresiones de las cajas todavía estaban allí. Nos sentamos en silencio en círculo y comencé a tener las imágenes más inquietantes en mi mente. En lugar de golpear a mi hermano, lo até en la cocina y lo torturé poniendo un cuchillo de mantequilla al rojo vivo en la estufa y luego poniéndolo en diferentes partes de su cuerpo. Sonreí mientras él gritaba de dolor, rogándome que parara, pero no lo hice. Esto continuó durante semanas. Todas las mañanas íbamos al campo, nos sentábamos en círculo y teníamos los mismos pensamientos sádicos. Algún tiempo después, mientras estábamos sentados en el campo, las cajas negras aparecieron de repente nuevamente frente a nosotros. Dejamos nuestros regalos y levantamos las tapas. Para nuestro deleite había otro artículo dentro de la caja, pero este era mucho mejor, algo más que nos resultó difícil de conseguir. Recuerdo haberlo sacado de la caja, sostenerlo en alto y sonreír. Como antes, el mundo pareció detenerse y sin previo aviso estaba de pie en la cocina, mirando a mi hermano pequeño, que estaba atado. Estaba gritando y suplicándome que parara. Mi mano derecha sostenía un cuchillo de mantequilla sobre los anillos al rojo vivo de la estufa, mientras lo mantenía presionado con mi pie izquierdo. Cuando el cuchillo se calentó demasiado para poder sostenerlo, lo saqué lentamente de la estufa y lo bajé hasta su oreja. Sus gritos casi me dejaron ensordecido cuando le apunté con el cuchillo. Todavía puedo oler su carne quemada en mi nariz hasta el día de hoy. Vuelvo a poner el cuchillo en los aros para volver a calentarlo. Mi madre, que había salido de compras, irrumpió en la habitación y me empujó lejos de mi hermano con tal fuerza que se derrumbó en la pared de yeso detrás de mí. No sentí ninguna emoción cuando ella se arrodilló junto a él. En ese momento, mis dos hermanas entraron a la cocina y gritaron cuando vieron a mi hermano cubierto de quemaduras, sollozando en el suelo. «¡Llame al 911 ahora!», les gritó mi mamá. Mi hermana mayor corrió hacia el teléfono y llamó a la policía. «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?», mi mamá me gritó mientras mis hermanas miraban en shock, mirándome como si fuera un monstruo. 10 minutos después, la policía y una ambulancia se presentaron en mi casa. Nunca olvidaré la mirada de disgusto que me dio mi mamá cuando la policía me llevó. Pasé unos días en el centro de detención juvenil en Provo y luego me enviaron a un campamento juvenil en el sur de Utah. Regresé a casa a finales de septiembre y parecía haber vuelto prácticamente a mi antiguo yo. Al menos eso es lo que los médicos le dijeron a mi familia. Les contamos todo lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Es difícil recordar ahora lo que pensé y sentí durante ese tiempo fuera de casa. Para ser honesto, fue borroso.
Lo único en lo que pensaba era en los regalos y en querer volver al maizal. Cuando regresé a la escuela, fue entonces cuando descubrí que mis amigos habían hecho exactamente lo mismo con sus hermanos. Nos mantuvieron separados a propósito y nos enviaron a diferentes programas juveniles en todo el estado. La primera vez que nos encontramos fue en la escuela durante el almuerzo. Fue Holly quien habló primero y preguntó: ¿saben dónde están sus regalos? Todos negaron con la cabeza. Mientras pensaba para mis adentros, volteé toda mi casa cuando regresé y no pude encontrarlas por ningún lado. Durante los siguientes 9 meses, las cosas volvieron a ser bastante normales, salvo que ninguno de nosotros podía dejar de pensar en los regalos y el maizal. Se convirtió en una obsesión. Parecía ser de lo único que hablábamos cuando estábamos juntos. Cuando terminaron las clases en junio de 1992, continuamos con nuestro verano como de costumbre. No fue hasta julio que nuestras vidas cambiarían para siempre. Una noche estaba acostado en la cama durmiendo cuando escuché a alguien susurrar mi nombre en mi oído: Corbin. Inmediatamente me senté en la cama y pregunté: ¿quién está ahí? Mi cama no estaba muy lejos de la ventana y tuve la sensación de que debía mirar hacia afuera. Para mi sorpresa, allí estaban mis amigos parados en el césped, mirándome. Todavía me pregunto quién susurró mi nombre. No podrían haber sido mis amigos, ya que mi ventana estaba cerrada. Luego me acerqué a la ventana, la abrí lentamente hasta la mitad y pregunté: ¿qué están haciendo ustedes? Vamos al campo de maíz, nos dijo que está listo para nosotros, respondió Tanya. Un sentimiento de euforia me invadió al pensar en lo que nos esperaba. Abrí la ventana por completo, saqué la pantalla y bajé con cuidado al césped para reunirme con mis amigos. Rápidamente agarré mis zapatos del porche trasero y luego salí corriendo por el camino de tierra mientras la luna iluminaba nuestro camino. Mientras corríamos, reíamos y hablábamos con anticipación. Una vez que llegamos al campo, ninguno de nosotros dudó. Saltamos la zanja y luego continuamos corriendo. Cuando pasé por el primer tallo de maíz, me invadió una extrema sensación de comodidad. Me sentí como ver a un viejo amigo al que no había visto en años. Después de correr un poco, Denise, que estaba delante, se detuvo de repente, miró por encima del hombro y sonrió. Frente a nosotros había 5 cajas negras. Parte de las cajas brillaban cuando la luz de la luna brillaba sobre ellas a través de las grietas del maíz. No perdimos tiempo en arrodillarnos y abrirlos. Una sensación de euforia me invadió cuando me agaché y agarré mi regalo. Lo sostuve para que mis amigos vieran cuánto mejor era que los anteriores y ellos hicieron lo mismo. Luego, como de costumbre, formamos un círculo mientras sonreíamos y reíamos de lo que acabábamos de recibir. Lo siguiente que recuerdo fue que me sacaron del trance al oír unos chillidos que me perforaban los oídos. Miré mis manos, que sostenían una horca, y luego noté que mis amigos a mi alrededor sostenían otras herramientas agrícolas afiladas. Estaban cubiertos de sangre, al igual que yo. En el centro de nosotros había un cerdo sangrando que aún respiraba. Lo habíamos estado apuñalando repetidamente. Pude ver su sangre saliendo de las heridas que cubrían su cuerpo. Luego dejamos caer las herramientas, trepamos la cerca del corral y nos fuimos a casa. Cuando llegué a casa, me duché en el sótano para no despertar a nadie. Luego fui a mi habitación, volví a colocar la mampara y cerré la ventana. Cuando me metí en la cama, me sorprendió ver el nuevo regalo sobre mi almohada. Lo abracé con fuerza y rápidamente me quedé dormido. Al día siguiente, me despertó alguien gritando y golpeando la puerta trasera. Un minuto después, pude escuchar a mi papá teniendo una acalorada discusión con alguien. Cuando escuché que se cerraba la puerta,
Mi papá irrumpió en mi habitación y me preguntó: ¿Tuviste algo que ver con que mataron al cerdo de K anoche? Dijo: parece que pudo haber sido obra de varias personas. ¿Gente? No, no tengo idea de qué estás hablando, papá. Estuve en mi habitación toda la noche y recién ahora me desperté, respondí. Eso es lo que pensé, dijo, y le dije que mejor no me enterara que eras tú, o sabes lo que va a pasar. Él respondió con agitación. Cuando salió de mi habitación y cerró la puerta, me di la vuelta, miré la pared y nuevamente me sentí indiferente, sin emociones. Lo único que me importaba era el nuevo regalo y volver al maizal. Durante el mes siguiente, cada noche íbamos al campo al mismo lugar y nos sentábamos allí. Era a mediados de agosto cuando volvió a suceder. Nos escabullimos como siempre, pero cuando llegamos al lugar esta vez había más cajas negras. Nos emocionamos cuando nos acercamos y los abrimos. «¡Wow!», dije, ya que dentro había algo tan increíble. Nunca hubiera imaginado que vería uno con mis propios ojos, y mucho menos tener uno en mis manos. Cuando metí la mano y lo recogí, escuché al anciano gritar: «Oigan, malditos niños, pensé que los había visto entrar aquí a escondidas por la noche». Cuando vino hacia nosotros, instintivamente, nos levantamos y comenzamos a correr hacia el granero donde normalmente nos escondemos. Lo siguiente que recuerdo cuando volví en mí fue que estábamos parados alrededor del viejo K. Él estaba tendido en el suelo, sin moverse. Swingamos mientras lo golpeábamos con trozos de madera del granero. Mientras nos íbamos, nos reíamos, pero nuestras risas eran morbosas y oscuras. Entonces todo empezó a desvanecerse, como cuando bajas lentamente el volumen de un estéreo. Me desperté en mi cama con el sonido de alguien golpeando fuertemente la puerta de entrada. Lo siguiente que escuché fue a mi madre hablando con alguien. Cuando su voz comenzó a intensificarse, sus fuertes pasos sacudieron la casa mientras llegaba pisando fuerte hacia mi habitación. Cuando abrió la puerta, estaba llorando y dijo: «La policía está aquí y quiere hablar con usted. ¿Qué le hizo acá?». No dije nada mientras saltaba de la cama y me dirigía a la puerta principal. Cuando llegué allí, había policías sosteniendo un par de mis zapatillas mientras miraban las suelas. «Ven con nosotros, hijo», dijo uno de los oficiales. Me esposaron y me llevaron a la comisaría, donde me interrogaron sobre lo que le había sucedido acá. Cuando todo terminó y regresé a casa, pensé que recibiría la paliza de mi vida, pero mis padres estaban muy desconsolados y desde entonces me han tratado de manera diferente. Mirando hacia atrás, es difícil describir lo que sentí y pensé durante esos 2 veranos, aparte de que fue como estar en un estado de trance. Los artículos de las cajas negras no eran regalos. Cada uno tenía un precio, y el precio era el mal que teníamos que realizar a cambio. K había sido encontrado por su esposa, apenas aferrándose a la vida, esa mañana temprano. Rápidamente llamó a la policía y enviaron una ambulancia. Su esposa le dijo a la policía que había salido tarde la noche anterior para echar a los niños de su campo de maíz y nunca regresó. La policía pudo demostrar que eran ellos por las huellas que dejaron sus zapatos en la tierra. Cuando K se recuperó, y para sorpresa de todos, decidió no presentar cargos, siempre y cuando las familias se alejaran de la zona y nunca regresaran, a lo que cada familia hizo a finales de ese año. Un mes después, uno de los trabajadores de K estaba cosechando maíz cuando notó algo en el suelo proveniente de su cosechadora. Se detuvo y salió para ver qué era. Allí, en el suelo, había 5 cajas negras brillantes alineadas en fila. Los abrió y cada uno tenía objetos dentro. Llevó las cajas al granero de postes, se lo contó a K y a su esposa y luego volvió a trabajar. Más tarde ese día, cuando regresó al granero de postes, las cajas ya no estaban. Años más tarde,
Todas las granjas y viñedos fueron derribados y se construyeron casas en el terreno. Nadie sabe dónde están las 5 cajas negras. Corbin dijo que nunca volvió a ver ni saber de sus amigos después de que se mudaron. Para más historias de terror aterradoras, suscríbete.